un espacio especial para compartir con el Maestro, tomarnos un buen café y recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Un café con Jesús, cada sábado, a partir de las 12 del mediodía, hora de Colombia, y 1 de la tarde, hora de Nueva York. Con la conducción de la hermana Sandra Reyes, junto al hermano Samuel Díaz y un espacio especial de oración conducido por la hermana Francie Layton. Además, tendremos invitados especiales que nos traerán la palabra de Dios cada sábado. No te lo puedes perder. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos en un momento especial con nuestro amado Jesús, tomando un delicioso café con fe que simboliza nuestra cercanía con Él. Bendito sea Dios, agradecidos con Dios por un día más, por estar aquí bien acompañada. Bendito sea Dios de esos hombres que hacen la diferencia, esos hombres que dejan un legado, que dejan huella en su comunidad, en su iglesia, en su trabajo. Dios le bendiga, pastor hermano Jairo Araujo. Amén, amén. Bueno, gracias. Parece que se frizó un poquito. Dios te Amén, bendiga. gloria al Dios te Señor. bendiga, hermano Jorge. Lo mismo, hermanita, Dios la bendiga. Para mí es una alegría estar de nuevo en este programa que hacía días no estaba. Muchas gracias de nuevo por su invitación y bueno, aquí estamos, mi hermano. Amén, gloria a Dios, hermano Armando. Aquí estamos. Creo que el pastor se frizó, tuvo allí un problemita, pero bueno, vamos a iniciar mientras que él restaura allí su señal. Bendito sea el Señor. Y le voy a pedir a nuestro hermano Armando, ya que es la persona que Dios ha escogido para este programa de hombres que dejan huella, para ser el que presente este tiempo especial en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermano Armando, si por favor ora por este Amén. programa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como siempre he sabido en los directos, las transmisiones, estas plataformas están sujetas a estas circunstancias, amén. Pero nosotros estamos sujetos al que todo lo puede y al que todo lo hace posible. Y entonces vamos a clamarle para que el problema que tenga el invitado de esta noche, el pastor, lo pueda solucionar prontamente y prontamente se pueda conectar. Mientras tanto, vamos a pedirle a ese Señor grande y poderoso que es nuestro Dios, que tome el control del programa y de cada uno de nosotros. Amén. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado y poderoso Rey por siempre, Señor. En esta tarde, Señor, te damos primeramente las gracias, Rey, poderoso y misericordioso, Señor, porque nos tienes con vida, porque nos tienes con salud, porque nos tienes con bienestar, Señor, dentro de las tormentas que tal vez hayan en nosotros, que tal vez haya en cada una de las personas que estemos escuchando, que vayamos a participar, Señor. Lo primordial es que tú estás aquí, Señor, y nos tienes aferrados de tu mano, igual que nosotros a ti, Señor. En esta tarde te clamamos, Señor, que seas tú el principal actor, el principal invitado de este programa, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, Señor. Dirígenos, Padre eterno, dirígenos, Señor. Levanta estas plataformas, Señor, quita el problema que haya tenido el pastor para que se pueda comunicar y para que nos pueda acompañar en este programa. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Armando. Bueno, bendito sea el Señor. Ya tenemos a nuestro hermano Jairo acá nuevamente. Hermano Jairo, Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, qué pena. Bueno, lamento que se cayó acá la red de un momento, pero ya, gracias a Dios, solucionamos y qué bueno por esa oración poderosa de nuestro hermano Armando. Estaba diciendo que quiero agradecer primeramente a Dios y también a usted, apreciada hermana Sandra, por esta gran visión. A usted igualmente, amado hermano Armando, que Dios lo bendiga de una manera especial. Dios bendiga este proyecto poderoso de esta fundación. Jesús es amor. Me llamó mucho la atención ello y específicamente este segmento de hombres que dejan huella. Estamos aquí para servir y gracias a Dios por ello. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Bueno, para nosotros es un honor, un privilegio tener todos los invitados, todo el que ha pasado aquí, ¿verdad?
pero hay personas que dejan esas huellas como más firmes, hermano Armando, como que no solo dejan huellitas pequeñas, sino huellas grandes, dejan legados, ¿no? Bendito sea Dios. Y eso es lo que queremos resaltar, que con Dios podemos marcar una enorme diferencia, no por nuestras fuerzas, no por lo que podamos lograr como seres humanos, sino que es que cuando estamos conectaditos a Él, pues Él usa nuestra vida de otra manera, en gran forma. Y, y qué bendición tener hoy aquí a nuestro hermano Jairo Araujo, pastor, predicador, bueno, no sé qué más cosas, bendito sea Dios. Hermano Jairo, cuéntanos un poquito de lo que Dios te está permitiendo hacer. Sabemos que eres una persona con una visión increíble, con muchos proyectos, pero qué bueno que no solo Colombia, sino a donde Dios permita llegar este café con Jesús, se den cuenta que con Dios podemos hacer grandes cosas. Amén, amén. Bueno, gracias por esa pregunta tan importante y por darnos Dios la oportunidad hoy de exponer básicamente y resumidamente una de las visiones, uno de los propósitos que he tenido desde temprana edad, porque por gracia de Dios nací en un hogar cristiano. Tengo actualmente 34 años y he estado toda mi vida en el camino del Evangelio. Y uno de los propósitos que he tenido y una de las convicciones personales muy fuertes, muy arraigadas que hay en mi corazón, es que una de las formas de dejar huella en la vida, precisamente, sobre todo no solamente en nuestro entorno más cercano, sino hasta donde Dios nos permite llegar, es precisamente disponiendo todo lo que Dios nos ha dado en las manos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que podamos ser no solamente enfocados en una sola área, sino multifacéticos. Una de las cosas en las que lo personal he podido trabajar desde temprana edad, que fueron mis pininos en la enseñanza, en la predicación, es que siempre me ha llamado muchísimo la atención llegar al corazón de los oyentes por medio de todos los métodos posibles, ya sea como escritor, por la gracia de Dios he podido escribir desde temprana edad mucho material, desde bosquejos, materiales, folletos, artículos, actualmente un libro como tal y tengo 9 libros en proyecto. Um, he tenido el privilegio de escribir poesía, poemas cristianos también, narrar documentales, enseñar, predicar. Y una de las causas o uno de los propósitos que me ha llevado a esto es precisamente que a cada persona podemos llegarle de una manera diferente. Aparte de obviamente enseñar y predicar en el iglesia local o actualmente como profesor del Instituto Bíblico, la extensión aquí en la ciudad, donde pastoreo, que por cierto pastoreo en la ciudad de San Juan de Pasto, aquí en el sur del país de Colombia. Y siempre he creído firmemente que utilizar todos los medios posibles, ya sean redes sociales, ya sea todos los proyectos, incluso la radio, y todos los proyectos viables o posibles, es una de las formas fundamentales de dejar huella en el corazón de alguien. Tanto que por medio de las grabaciones, de las enseñanzas, de los documentales, de los poemas o de los libros o de los escritos, aun cuando ya uno no esté en este mundo, cuando el Señor permita que así sea y tengamos que pasar a la eternidad, haya una huella por allí y alguien pueda leer o alguien pueda escuchar algo que en algún momento Dios nos permitió trasladar. Ese es básicamente mi propósito con la ayuda de Dios. Wow, tremendo. Hermano Jairo, ¿hay alguien que en algún momento de tu vida te motivó, te inspiró, de pronto fortaleció su fe? Porque para ser multifacético, como tú decías ahora, se necesita fe, porque hay cosas que de pronto Dios nos pone a hacer que humanamente serían inalcanzables, sea por lo económico, porque tal vez no somos las personas más preparadas para esto que Dios nos está entregando y podemos ver la grandeza y el poder de Dios en nuestra vida, pero para eso se necesita esa fe de creer lo que Dios nos está mandando a hacer. No sé si tú tienes a alguien que en algún momento fue ese motivo. Ok, muy, muy importante. Hablando de precisamente hombres que dejan huella, tengo múltiples personas que han sido inspiración para mí, pero voy a procurar mencionar al menos algunos de ellos. El primordial, el principal personaje que ha marcado mi vida, por supuesto, después de Dios,
que es quien los ha usado a ellos como un instrumento, es precisamente mi querido padre. El nombre de él es Segundo Araujo. Es un hombre que desde temprana edad marcó mi vida a través de algo tan importante, elemental, básico, urgente y necesario en el hogar como es el altar familiar. Recuerdo que desde el momento del altar familiar, cuando predicabas, en mi caso tuve dos hermanitos, pero el Señor permitió que ellos ya no estén con nosotros, murieron siendo muy pequeños. Fui el primogénito, porque fui el primero, pero a la vez ahora soy el unigénito, porque soy el único hijo. Mis dos hermanos se los llevó el Señor y como hemos hablado con mis padres, ellos están mucho mejor que nosotros. Murieron en una edad de inocencia. Mientras que una de las cosas que marcó mi vida fue esos primeros momentos de mi vida, entre los primeros momentos en que tengo memoria, hasta los 5 o 6 años. Recuerdo que una de las palabras contundentes que salían de la boca de mi padre, que ha dejado tanta huella en mi corazón, cada vez que presentaba en el culto de altar familiar, me presentaba a mí el niño, en esa época el niño Jairo, pero él nunca me decía mi hijo Jairo, ni mi niño Jairo, ni mi niño Jairito, que me decía él, me dice él cariñosamente a un Jairito. Él siempre me presentaba con esta frase. Él decía, a partir de este momento vamos a escuchar la palabra de Dios a través del pastor Jairo. Esas eran las palabras que él decía, siendo yo un niño de 4 o 5 años, que fue cuando comencé a predicar ante mi papá y mi mamá en nuestro altar familiar. Obviamente esas palabras dejaron una huella profunda en mi corazón, tanto que cuando sentí el llamado al ministerio, que lo sentí desde muy pequeño, realmente yo sabía desde los 4 o 5 años para qué había nacido, porque después entendí que no era el propósito de mi padre, ni el sueño de mi padre que sea pastor, sino que era un propósito eterno de Dios, y simplemente mi padre lo expresaba. Ese personaje que es mi padre, hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo a seguir para mi vida y alguien que me ha inspirado demasiado, aún en medio de las carencias, de las dificultades y de todas las situaciones que él ha tenido que atravesar. Obviamente mi madre, lógicamente, pero estoy haciendo hincapié en este momento en hombres que dejan huellas. En ese caso él marcó mi corazón y también marcó mi vida. ¿Cómo lo marcó? Otra de las cosas que me inspiró a ser hoy multifacético es que mi padre ha sido un apasionado por radio. Le gusta escuchar mucho la radio cristiana, por supuesto. Y obviamente en aquella época no existían muchas emisoras cristianas del nombre, por ejemplo. La mayoría eran emisoras muy reconocidas donde se predicaba el evangelio, pero eran cadenas internacionales de radio. Y recuerdo que escuchaba aquellas emisoras y me impactaba mucho la manera, la forma de enseñar de estos maestros, de estos locutores cristianos, de estos predicadores. Me inspiré mucho en tanto maestros como en predicadores. Otros hombres que han dejado huella en mi corazón, es una mezcla entre los dos. No solamente me he inspirado en predicadores de alto nivel, sino en maestros. Y esto ha formado en mí un carácter. Me gusta mucho como predicador unicitario, como predicador pentecostal, como predicador del nombre, la efusividad, la alegría, el fuego que hay en nosotros, pero me gusta mucho la enseñanza. Y a partir de allí fue que aprendí a mezclar las dos cosas, enseñar y predicar y enseñar. Casi nunca he podido predicar sin enseñar y nunca he podido enseñar sin terminar predicando, siempre haciendo las dos cosas simultáneas, porque tengo un listado de no menos de 20 maestros y predicadores que son mis favoritos y han también dejado huella en mi corazón. Solo por nombrar un par de ellos, uno de ellos, el pastor David Zúñiga, el pastor Domingo Zúñiga, mi pastor o ex pastor Carlos Sánchez y algunos otros predicadores que Dios ha usado muchísimo para marcar mi vida. De igual manera, maestros, hay muchos que han marcado mi vida de una manera muy especial y el número sería muy largo. Obviamente, concluyo diciendo esto, también me inspiré mucho en los escritores cristianos de talla. Mi padre fue el que forjó en mi corazón el hábito de leer. Casi semanalmente me regala 1 o 2 libros siempre desde que tengo uso de razón y siempre me ha llevado no solamente al fundamento de la palabra, sino a leer diferente literatura cristiana, bíblica, incluso secular, que me ha ayudado a alcanzar, a abarcar muchas temáticas. Y eso se lo debo a Dios, se lo debo a mi padre
y se lo debo a estos hombres que han dejado huella en mi corazón. Algunos de ellos he tenido el privilegio de conocerlos, algunos otros nunca me han conocido ni los he conocido personalmente, solo he escuchado sus predicaciones, he leído sus libros y ellos me han inspirado mucho, pero gracias a Dios por estos hombres que dejan huella. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Y bueno, si usted que está allí conectadito en la radio o en nuestro canal o en otras plataformas donde se pasa este cafecito con Jesús, podrá darse cuenta que el hermano está como muy centrado, ¿verdad, hermano Armando? Sus respuestas son muy concisas. No sé si el hermano Armando tiene una pregunta allí. Aproveche, hermano, y de ahí ya seguimos con la predicación. Amén, gloria a Dios, gracias hermana. Y sí, estaba pensando ahora rato en el San Juan de Pasto, me dice que es donde está usted, ¿cierto? Donde Sí, están señor. unas de las arquitecturas o catedrales a nivel mundial, ¿cierto? Las Lajas se llama, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué Así. hay, qué programas hay o qué tienen ustedes para tratar de enseñarle a esta juventud, de tratar de guiarlos por el camino? ¿Qué proyectos tiene mi hermano para esta juventud ahí en San Juan de Pasto? Oh, excelente, excelente. Bueno, aprovechando, amado varón de Dios, su pregunta y a la vez su comentario tan importante, a nuestro departamento de Nariño, que es de donde soy oriundo, nací en la ciudad de San Juan de Pasto y a esta ciudad particularmente se le llama actualmente la ciudad teológica de Colombia, además de que se le llama la ciudad sorpresa de Colombia, pero se le llama la ciudad teológica precisamente por la cantidad de monumentos y estructuras y catedrales que existen en la ciudad. Pero también a nivel del departamento existe una de las maravillas así llamadas arquitectónicas del mundo, llamada en Las Lajas, precisamente, que menciona nuestro amado hermano Armando. Desde España, creo que está usted en España, Ajá, según sí. entiendo. En ese sentido, este territorio, desde el punto de vista espiritualmente hablando, está bastante influenciado por el catolicismo, por el universalismo católico y romano. Ese ha sido, digamos, uno de los territorios del país donde más incidencia tiene el asunto del catolicismo y todo lo que es la idolatría y cosas por el estilo. Una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo en este tiempo y en este sector para trabajar es precisamente el voz a voz, que es precisamente algo bíblico, el de ir y hablar con las personas y enseñarles primero con misericordia, pero también con verdad, como dice el proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero en segundo lugar, también por medio de la demostración, como dice el libro de los Hechos, dice la Biblia claramente, me seréis testigos. En ese sentido, habla no solamente de testigos oculares, sino de demostrar de lo que tenemos aquí adentro. Y una de las cosas que nos ha llevado a marcar profundamente la diferencia en estos territorios donde impera muchísimo lo que es una ideología muy fuerte como es el catolicismo, es precisamente que han notado o han visto ellos una diferencia no solamente en el testimonio, sino en la evidencia del poder que hay en nosotros. Hemos tenido la oportunidad de enseñar a través de grupos familiares, que ese es un proyecto que estamos utilizando fuertemente, además que es el modelo bíblico de Jesús. En nuestra iglesia local hay un proyecto que se llama Misión Fe, que es Misión Familiar Evangelística, a través del cual llegamos a los hogares, llegamos a las casas y a las personas a enseñarles el fundamento de la palabra del Señor. Y muchos de los que antes eran creyentes de ciertas ideas o de ciertas tradiciones, sin necesidad de atacar directamente a la persona, que ellos sientan o ella sienta que están yendo más allá, simplemente con base a la verdad y la palabra de Dios han ido entendiendo. La Biblia muestra claramente que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y fruto de eso, hemos visto el resultado de muchos en el crecimiento en el departamento, en la ciudad del cristianismo y del evangelio del nombre es especial, es maravilloso. Y es porque la iglesia está haciendo su trabajo evangelístico, cumpliendo la gran comisión, trabajando de manera personal por medio de grupos familiares, grupos de amistad. Se hace, aún en esta ciudad todavía se permite y en estos territorios el evangelismo en las calles, pero otro proyecto que estamos utilizando para llegar a las personas
es utilizar medios, redes sociales. En mi caso, soy un pastor que me gusta utilizar todos los medios, las redes sociales. Hemos llegado a través de emisoras también, predicando el evangelio, y fruto de eso doy fe de que no solamente ex católicos, sino ex trinitarios y de otras denominaciones o creencias han terminado llegando al conocimiento de la palabra del Señor más exactamente. Así que básicamente estamos cumpliendo la gran comisión por todos los medios posibles, utilizando las redes sociales, utilizando el voz a voz, lo que es la conversación, el testimonio, la predicación de la palabra, llegando a muchas personas más. Así que gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, qué bendición. Porque bueno, si no aprovechamos todo lo que hay muchas maneras, como el hermano decía ahorita, los jóvenes, incluso nosotros los adultos, todas esas plataformas que hay, simplemente es buscarle el lado bueno. La misma palabra nos dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces vamos a ver para qué nos sirve tantas cosas que Dios ha permitido. Bendito sea el Señor. Yo sé que por ahí hay muchos que nos están escuchando y seguramente dicen, bueno, ¿y a qué horas vamos a escucharlo enseñar? Porque el que conoce al hermano Jairo sabe que es una bendición. Entonces vamos a ir a esa poderosa palabra que Dios ha depositado en él. Hermano, yo le pido que usted se tome ese tiempito, ese cafecito, haga casi cuenta que el Señor está allí a su lado y tómese ese tiempo para que el Señor le hable, para que hable a su vida. O usted, amada hermana, también, si tiene hijos, esposo, que la palabra nos hable para que nos edifique. Amén. Sí, hermano Jairo, bienvenido y adelante con esa poderosa palabra que Dios ha puesto en su corazón, mi hermano. Amén. Amén, amén. Bueno, una vez más, hermana Sandra, gracias por la invitación y a Dios por la oportunidad. Siempre he dicho esta frase que ha quedado en mi corazón, y es que servir a Dios es una de las más grandes responsabilidades, pero a la vez es uno de los más indescriptibles privilegios que nosotros como seres humanos tenemos aquí en la tierra, y más aún como dignatarios o embajadores del reino de Dios. Y bueno, a partir de este momento quiero tomar entonces unos minutos para compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es una palabra para ceñirme y a la vez acuñarme a esta gran visión, a este gran llamado que ustedes tienen de hombres que dejan huella. Mientras oraba y meditaba, pensaba al respecto de este proyecto y de este segmento de hombres que dejan huella, le pedí a Dios algo en mi corazón y Dios puso una palabra que tiene que ver con el hecho de cuál es el secreto fundamental que veo en las escrituras para que un hombre pueda dejar realmente huellas. Es decir, obviamente cuando hablo de un hombre voy a utilizarlo más en un sentido genérico, más que solamente en el sentido masculino. En el sentido genérico, hay hombres y hay mujeres que pueden dejar huellas profundas si aplican estos códigos bíblicos de cuál es la función, cuál es la posición y cuál es el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Todos tenemos una función, todos tenemos una posición y todos tenemos un ministerio. El punto es cumplir y conocer cuál es esa función, ese ministerio y esa posición que Dios nos ha dado o nos ha delegado para que cumplamos debidamente el trabajo en la tierra. Y a partir de este momento quiero hablarles con la ayuda del Señor bajo un tópico, bajo un tema que he titulado esta lección, el varón como rey, profeta y sacerdote. El varón como rey, profeta y sacerdote. En esta ocasión voy a tomar a tres personajes, a tres varones en la Biblia, uno del Antiguo Testamento, uno que viene a ser la mitad entre el que divide, digámoslo de esta manera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y otro del Nuevo Testamento. El varón que voy a tomar como ejemplo en el Antiguo Testamento es Job. Obviamente el varón de varones, el supremo varón, que voy a tomar, que está allí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en él termina y a la vez en él comienza, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Y el varón que voy a tomar en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Hay algo que tienen en común ellos, y lo voy a desarrollar en un momento. ¿Qué es lo que quiero hablar entonces con la ayuda de Dios, basado en el tema el varón como rey, profeta y sacerdote?
Para esto quiero leer un texto sagrado que aparece en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 9. El texto sagrado dice de la siguiente manera. El apóstol Pedro escribe, inspirado por Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos personajes que son real sacerdocio, linaje escogido, son los que pueden dejar huellas profundas en su generación. Estamos pensando que vivimos en el tercer milenio y a la vez la mayoría de la audiencia y aún este servidor nació a finales del segundo milenio y pudimos entrar al tercer milenio y vivimos entre el segundo y el tercer milenio. Somos una generación privilegiada, somos una generación de tiempos postreros, pero también de tiempos proféticos. Los tiempos postreros no solamente hablan de la apostasía y de la gran maldad que hay en la sociedad, sino que también hablan de tiempos, según el profeta Joel, donde él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y cuando nosotros en esta generación vivimos acorde al propósito de Dios, ¿cuál es el propósito? Básicamente, para resumirlo de una forma sencilla, de Dios para nosotros en esta generación, es que vivamos como reyes, profetas y sacerdotes. Una generación que espiritualmente entienda cuál es su función, cuál es su posición y cuál es su ministerio. Para hacer una distinción y de alguna manera llevarnos a entender mejor este aspecto, cuando hablo de rey, hablo de posición. Cuando hablo de profeta, hablo de ministerio. Cuando hablo de sacerdote, hablo de función. Tres cosas importantísimas que el Hijo de Dios, el varón, ya sea el nuevo convertido, ya sea aún el no converso que pueda entrar al proyecto de Dios y luego de haberse arrepentido entrar a ser parte del propósito de Dios, aún el pastor, el líder, el evangelista, el conductor de un proyecto como estos, en este caso nuestra amada hermana Sandra, que hace parte de la conducción de este proyecto, todos los que hacen parte de esta fundación, de este ministerio, todos y cada uno debemos ser conscientes cuál es la posición que Dios tiene para nosotros, el ministerio que Dios tiene para nosotros y la función que Dios quiere que cumplamos. ¿Cómo se puede ser un buen rey, un buen profeta, un buen sacerdote? Por eso el tópico es el varón como rey, profeta y sacerdote. Bueno, el secreto, y esto es lo que quiero hacer hincapié, porque de estos tres varones en la Biblia, uno de ellos, el varón por excelencia, el varón perfecto, que es Cristo el Señor, y además de ello, Job y Pablo, tienen algo en común, que cuando uno analiza su vida, básicamente uno va a encontrar que además de ser algunos de ellos, tener diferentes características como que eran elocuentes, eran admirables en palabra, eran respetables, eran hombres de mucha influencia, pero tenían una característica en común, y es que el secreto del éxito al desempeñar estas tres operaciones espirituales, rey, profeta y sacerdote, como rey, como profeta y como sacerdote, el secreto del éxito en ellos radicaba en que llevaban una vida de oración, una vida de oración. Dicho entonces sea de paso, que cuando el varón o la mujer que no conectan su vida al dueño del propósito, al dueño, al que le dio la posición, el ministerio y la función, cuando nuestra vida pretende, aun cuando ya seamos cristianos o creyentes o pastores o líderes o aún evangelistas, pero cuando pretendemos vivir una vida desconectados de la fuente que es Cristo el Señor, definitivamente no lograremos ser reyes, profetas y sacerdotes conforme al corazón de Dios. Ahora, para ejercer como rey, y esto es muy importante, debe tener algunas cualidades. Una de ellas es que debe tener autoridad espiritual. Para ejercer como profeta, debe tener conexión espiritual. Y para ejercer como sacerdote, debe tener conocimiento espiritual. Tres cosas claves. Todo aquel que quiere, y digo varón en el sentido genérico, el hombre en el sentido genérico, todo aquel
que quiere realmente ejercer una vida de rey, profeta y sacerdote y obedecer a Dios y cumplir debidamente con su posición, con su ministerio y con su función que Dios le ha delegado, necesita, número uno, tener autoridad espiritual, tener conexión espiritual, tener conocimiento espiritual. Pero estas funciones, estas características le sirven en su debido papel. Como rey, autoridad. Como profeta, debe tener conexión espiritual. No puede ser profeta de Dios si ni siquiera tiene conexión con la fuente de la palabra, que es Dios mismo, y mucho menos sacerdote si no tiene el conocimiento espiritual. Recuerde que los sacerdotes debían ser conocedores. Los que hemos estudiado el tabernáculo, por ejemplo, y todas las funciones sacerdotales y levíticas, ellos debían tener un conocimiento. Algunos estudiosos muestran que duraban hasta 5 años y aún toda su vida, pero especialmente 5 años de preparación antes de entrar de lleno al ministerio para poder haber conocido lo que tenían que hacer. Ahora, para ejercer como rey necesitan autoridad espiritual. ¿Y esto qué tiene que ver con la oración? Porque les había dicho que el secreto del éxito para desempeñar debidamente las operaciones espirituales como rey, profeta y sacerdote está en la oración, en una vida de oración. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Dirá usted, bueno, el rey, para poder tener autoridad espiritual, jamás podrá tenerla a menos que tenga una vida de integridad en su conducta, en su vida secreta, en su vida privada y en su vida pública. Cuando es íntegro y cuanto más cerca está de Dios por medio de una vida sujeta por Dios a través de la oración, obviamente podrá desatar y podrá tener autoridad espiritual. En segundo lugar, para poder tener conexión espiritual y ejercer su trabajo como profeta, esta conexión espiritual únicamente se da a través de una relación cercana con Dios, una relación íntima, una comunión íntima con Dios. Y no existe otra forma mejor que poder tener relación, conexión cercana, íntima con Dios, que por medio de una vida genuina de oración. Y número 3, para que el rey pueda, o para que en este caso el sacerdote pueda tener el conocimiento espiritual, esto viene por medio de preparación, pero también por medio de consagración. Muchos hoy en día en sus ministerios no dejan huella porque no han tomado estos 3 elementos seriamente. Han perdido autoridad espiritual, no tienen conexión espiritual, no tienen conocimiento espiritual, porque les falta integridad en su conducta, porque no tienen una relación cercana con Dios y porque tampoco se están preparando ni se han consagrado, no solo moralmente, sino a la preparación de vida para ejercer una labor con excelencia. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que cada varón, cada hombre, cada persona, Dios le ha dado un talento, le ha dado dones, le ha dado ministerio, le ha dado llamados. Son como las herramientas para que pueda dejar huellas en la vida. Pero muchas personas, aunque tengan el llamado, aunque tengan los talentos y aun cuando tengan las funciones y las herramientas que Dios le ha dado, no ejercen debidamente, de modo que no dejan huella porque no se están dedicando ni consagrando con excelencia a mejorar en el área que les corresponde hacer. Ahora, vamos a mirar un detalle importante acá, y es que hay 3 personajes bíblicos en paralelo, quiero analizar rápidamente, que tenían precisamente una cualidad, y era que eran llamados varones, pero con una asignación bien interesante, y era que eran llamados varones perfectos. Note eso, varones perfectos. La palabra perfecto en la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hebrea o griega, no se refiere a alguien como lo entenderíamos, que no tiene absolutamente ningún defecto. En realidad, la palabra perfecto se refiere a maduros, completos, íntegros y piadosos. Maduros, completos, íntegros y piadosos. Cuando usted encuentra la expresión varón perfecto, hombre perfecto, se refiere a alguien que ha llegado a la madurez, alguien que es completo, alguien que es íntegro para una función o tiene una particularidad de ser piadoso. A eso es a lo que se refiere con varón perfecto. Y encontramos algo muy, muy interesante en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y es que hay de algunos personajes, o hay algunos personajes en la Biblia
a los cuales se les da esa asignación. Por asuntos de tiempo no voy a leer todos los textos, pero sí voy a citar las escrituras. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en primer lugar a Jesús, porque obviamente, según Efesios 2:20, todos estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí están estos tres varones: Jesucristo, están los apóstoles y están los profetas. Así que tomaremos a Jesucristo, a un apóstol como es Pablo y a un profeta como fue Job. Escuche esto: Jesús, el varón perfecto, en Efesios capítulo 4, versículo 13, se lo declara como el varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. En cuanto a Job, también se lo llama un varón perfecto. En Job capítulo 1, también en Job capítulo 1, versículo 8, y en Job capítulo 2, versículo 3. Interesantemente, cuando se habla de Job, el que habla esto es la Biblia. Es decir, no es que Job dice yo soy perfecto, sino que Dios mismo incluso dice al mismo Satán, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Es decir, el Señor mismo da testimonio de este varón llamado Job. Y otro de ellos es Pablo. Pablo, un varón perfecto. ¿Por qué le llamo un varón perfecto? Porque era imitador del varón perfecto. Es tal el nivel de imitación, el nivel de seguir las huellas o las pisadas de Jesús que Pablo tenía, que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, en Filipenses capítulo 3, versículo 17, y en Colosenses capítulo 1, versículos 28 al 29, el apóstol Pablo declara una verdad que es asombrosa, un llamado que es impresionante. Él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Y a quién estaba imitando Pablo? Al varón perfecto. Así que Pablo califica bajo ese criterio de un varón maduro, de un varón completo, íntegro, piadoso. De la misma manera Job. Y por supuesto el modelo perfecto es Jesús. Así que estos tres personajes en los que no hubo tacha moral en el sentido de perfecto, en el aspecto, voy a poner solo un ejemplo. Algo bien interesante es que la Biblia muestra los defectos y muestra los errores de muchos hombres de Dios, incluido Abraham. Muestra la mentira de Abraham, muestra los pecados de David, muestra las fallas del mismo Moisés y los errores de muchos hombres de Dios. No obstante, en cuanto a Jesús, en cuanto a Job y en cuanto a Pablo, si hay algo de lo que nadie los puede acusar, era de ser inmorales. Es decir, no hay ninguna evidencia ni forma de declarar que alguno de ellos tenía tacha en el aspecto sexual. Por ejemplo, no tenían desviaciones morales, no eran dominados por las pasiones juveniles, sin dominio, sin autocontrol, sin autogobierno, sin templanza, no eran unos desenfrenados en esa área. Y voy a mostrarle el ejemplo de esta manera. Algo que quiero, porque este mensaje le va a ser útil tanto para el casado como para el soltero. Es decir, nada tiene que ver con el estado civil. Jesús, por ejemplo, el varón perfecto, Job era un hombre casado, pero Pablo, algunos consideran que era viudo, había enviudado, y otros consideran que fue soltero. De todos modos, Pablo no estaba con alguien en el momento en que escribe las cartas, por ejemplo, primero en los Corintios 7. Pero lo que me llama a mí la atención es que ellos tenían una autoridad moral en ese sentido. Por ejemplo, Job era casado, pero tenía autoridad moral. Recuerde que la autoridad moral es fundamental para ejercer la función de rey, para ejercer la posición de un rey, la autoridad moral. Note usted que este hombre tenía tal nivel de autoridad moral como casado, que aún después del proceso que él tuvo, él perdió todo. Él perdió a sus hijos, él perdió su riqueza, hasta perdió su salud. Lo único que no perdió fue a su cónyuge, no perdió a su esposa. Siempre estuvo con la misma esposa con la que comenzó, fue con la misma con la que terminó aquella magnífica historia en el capítulo 42 del libro de Job. Ahora, Job como rey
tenía autoridad moral. Es decir, él tenía una autoridad moral tan excepcional que podía convertirse en un ejemplo a seguir en esa área. Incluso él habla de hacer pacto con sus ojos. Él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Hay unas versiones que dicen de tener una codicia sexual hacia una mujer joven. Y dice, ¿acaso el cielo me va a recompensar por eso? Pero al contrario, él sabía, él reconocía que vendría juicio sobre su vida de hacerlo. Así que él tenía autoridad moral aún como casado. Él como profeta también funcionaba, porque él no solamente tenía la posición de rey, sino que vemos en Job que él ejerció el ministerio de profeta. ¿Dónde o cómo lo vemos? Porque como profeta en sus discursos, los que hemos tenido la oportunidad de leer detenida y completamente el libro de Job, vemos cuando cada vez que intervenía Job o hacía sus discursos o sus defensas o hablaba Job en medio de todo eso hablaba profecía, era un profeta, y en sus discursos ocurrieron varias profecías, de las cuales voy a mencionarle una en un momento. Además de ello, él no solamente tenía la posición de rey, lo que era el ministerio de profeta, sino también la función sacerdotal. Y uno lo mira, eso, empezando el libro de Job, abriendo las páginas del capítulo 1 del libro de Job, usted encuentra que él hizo intercesión y holocaustos. Él ofrecía holocaustos, hacía intercesión en favor de sus hijos, y eso es un oficio sacerdotal. Él era un patriarca, pero también al mismo tiempo ejerció su oficio sacerdotal de intercesión por su propia familia. Así que en Job lo vemos como rey, como profeta y como sacerdote. De la misma manera, Jesús como rey es el rey de los judíos, pero también es el rey de reyes y señor de señores. Es el rey cuyo reino no tiene fin, es el que tiene un reino eterno, es un reino perfecto. Como un rey, él era perfecto, pero también es perfecto. Jesús como rey es perfecto, pero también Jesús opera como profeta. Profeta como Jesús, ninguno como Jesús, el máximo entre los profetas. Pero además era sacerdote, y no cualquier clase de sacerdote, sino que Hebreo lo muestra como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el padre de sacerdotes. Por eso creemos que Jesús no solamente es Dios manifestado en carne para llamarse el Hijo de Dios, sino que es el Padre manifestado en carne para llamarse el sumo sacerdote, el Padre de los sacerdotes. Yo digo, alabado sea el Señor Jesús por esto. Jesús como rey, Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, pero también vemos a Pablo como rey. Él tenía autoridad. Es decir, siempre rey está relacionado o ligado a autoridad. Y era un nivel de autoridad tan impresionante que había en Pablo, que él era respetado incluso en el mundo de las tinieblas. La Biblia dice que cuando iban a echar fuera estos exorcistas ambulantes, aquellos demonios, dice la Biblia que dijeron, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, conocían a Jesús, y en las tinieblas también conocían quién era Pablo, porque era un rey espiritual, una autoridad en espiritual, al punto que en el mundo de las tinieblas era conocido. Y como si esto fuera poco, obviamente es indudable entender que Pablo también era profeta. ¿Por qué? Porque él era de un nivel de revelación extraordinario. Vemos en las escrituras de Pablo mucha profecía sobre el arrebatamiento y sobre muchos tópicos hacia el futuro, porque él operó como un profeta de Dios también. Y observamos otro detalle importante, y es que Pablo era también sacerdote. Sacerdote, en este caso del sacerdocio según el orden de Aarón, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. En el mismo sentido en el cual usted y yo podemos operar hoy, tal como lo leía en el texto sagrado que leíamos al comienzo a través del apóstol Pedro, cuando dice, y reitero una vez más esta poderosa palabra, vosotros sois real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En ese orden de Melquisedec, Pablo también entraba a la categoría de sacerdote. Y una vez más vemos un Job, un Pablo, al mismo Señor Jesús, como rey, como profeta, como sacerdote,
siempre con autoridad, siempre siendo un modelo a seguir, siempre dejando una huella profunda. Ahora, escuche este detalle. Jesús, como varón, es intachable en moral. Job, como casado, es intachable en moral. Y Pablo, como soltero o viudo, es intachable en moral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que había un secreto en ellos que los llevaba a ser verdaderamente intachables en todo el sentido de la palabra. Y si hay algo que dejará huellas profundas, porque hombres que dejan huellas pueden ser hombres que dejan huellas por algo bueno, pero también por algo malo. Y personalmente el desafío que quiero dar de parte del Señor, queridos varones y también mujeres en este tiempo, es que si algo tú y yo vamos a dejar en esta tierra, en el corto peregrinaje en esta tierra que tenemos, es que sean huellas que valgan la pena, huellas de bendición, huellas que marquen generaciones, huellas que inspiren a otros, huellas que transformen vidas, no huellas que lleven al desenfreno, a la muerte, al abismo o a la destrucción, no huellas que dejen el corazón de otro herido y ofendido y amargado, al contrario, huellas que puedan causar inspiración. Por eso, quiero solamente enfatizar en Job un detalle interesante y es el ejemplo de Job. Por ejemplo, Job como rey, encontramos en Job capítulo 1, del 1 al 3, que además de que la Biblia lo describe con lujo de detalles como un varón perfecto, la Biblia lo describe con lujo de detalles como un varón tremendo en Dios, alguien que había dejado huellas, alguien que había marcado profundamente. La Biblia lo describe de la siguiente manera en Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. Quiero leérselo brevemente. Dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pero note esto, cómo era su reinado, en el sentido de que era un patriarca, en el sentido de que era una autoridad. Mire lo que dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El Señor lo había puesto en una posición extraordinaria porque era un hombre con esas características especiales. Pero dice la Biblia que después de todo el proceso, después de todo el dolor, después de toda la dificultad tan tremenda que Job tuvo, en Job capítulo 42, versículo 12, la Biblia declara: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una de las cosas que los hombres de hoy, que queremos dejar huellas para bien, para gloria de Dios, para honra de Dios, pero para beneficio y bendición de las generaciones, es que sigamos estos modelos a seguir. Por ejemplo, el ejemplo, o digámoslo de esta manera, el ejemplo de Job. Necesitamos tener en cuenta que Job era un hombre que llegó a una posición tan elevada, aún después del proceso, aún después del dolor, aún a ser bendecido el doble de lo que antes tenía, precisamente porque se mantuvo en su posición, guardó su posición, su ministerio, su función, guardó su vida en integridad. Pero además, observamos que Job operaba como un profeta de Dios. En Job 19, 25 al 27 dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está hablando de una profecía de la resurrección, está hablando en una autoridad y en un ministerio profético, pero también ejercía la función sacerdotal, tanto que la Biblia declara en Job 1:5: acontecía que habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job capítulo 1, del 1 al 5, pero también, o 1:5, pero también dice en otro texto, en Job capítulo 42, del 8 al 9, él
después del proceso seguía cumpliendo su función, porque dice la Biblia de la siguiente manera: ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, dice Dios, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios mismo dando testimonio de él. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Escuche esa palabra, la oración de Job. ¿Cuál era el secreto de Jesús, el secreto de Pablo, el secreto de Job? Una vida de oración. Nunca podrás tener la autoridad espiritual que Dios quiere. Nunca podrás ser una influencia real, dejar una huella real, si no tienes una vida de conexión con Dios. Concluyo diciendo esto: el secreto de ellos estaba en su vida de oración. Como rey, en el caso de cada uno de ellos, tanto Jesús, Pablo y el mismo Job, como rey, su vida era una vida con autoridad, porque tenían una vida de consagración en la oración. Número 2, como profeta, cada uno de ellos oraba y se comunicaba en el sentido de la función de un profeta con Dios para ser un canal de Dios hacia los suyos. Y número 3, como sacerdote, oraban cada uno de ellos como intercesores. Pablo intercedía por la iglesia. Jesús, en Juan capítulo 17, hace la oración intercesora sacerdotal. Job siempre, del capítulo 1 al capítulo 42, estaba orando, estaba intercediendo. Queridos varones de Dios de este tiempo, hombres y mujeres que quieren realmente dejar huellas, son aquellos que entienden su posición, su ministerio, su función, lo valoran, lo reciben en el corazón, saben que son reyes, profetas y sacerdotes de Dios, pero para ser un rey hay que tener autoridad, y esa autoridad no viene sola, se requiere sujeción, se requiere integridad, se requiere obediencia, y esa obediencia solo llega cuando has sujetado tu vida en oración ante el Todopoderoso. ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes, por qué muchos de nuestros adolescentes, por qué muchos aún de nuestros líderes batallan en diferentes situaciones y no han podido ver lo que Dios quiere y puede hacer a través de sus vidas? Porque les hace falta una vida de plena consagración, una vida consciente de que son reyes, pero también son profetas, pero también son sacerdotes. El sacerdote no podía presentarse delante de Dios de cualquier manera. El profeta no podía venir ante el pueblo de cualquier manera, tenía que venir con una palabra que venga de parte de Dios. El rey no podía gobernar de cualquier manera, debía gobernar, si quería hacerlo con éxito, con base al modelo escrito en el libro. Que Dios nos ayude, amados, y concluyo con esto, orando por cada uno de los que van a recibir esta palabra por medio de las radios, por medio de las emisoras, por medio de las redes, por medio de los canales que utilizamos para transmitir esta palabra. Que se levante una generación de varones, una generación de mujeres conscientes de que en Dios ya no hay varón ni mujer, sino que en Cristo somos uno, y cada uno debe ejercer su función, debe ejercer su posición y debe ejercer su ministerio. Cuando alguien es consciente de esas 3 cosas, soy un rey, esa es mi posición. Soy un sacerdote de Dios, esa es mi función. Soy un profeta de Dios, ese es mi ministerio. Pero para eso se requiere una generación temerosa de Dios. Se requiere una generación consagrada a Dios, una generación sujeta a Dios. Quiero que ustedes, amados, me ayuden para que oremos juntos en este día. Dios y Padre, quiero darte gracias, Padre. Pido, Señor, que esta palabra, esta reflexión pueda llegar al corazón de alguien. Pueda, Señor, sacudir la conciencia de algún evangelista, de algún pastor, de algún maestro, de algún hermano, Señor, de alguna mujer, de algún varón que están conectados por estos medios. Permítenos, oh Dios, ser instrumentos para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Queremos ser instrumentos de honra, Señor, y no instrumentos viles. Queremos ser instrumentos, Señor Jesucristo, que operan y que fungen conforme a tu propósito y conforme a tu santa y perfecta voluntad. Estoy dándote gracias, Dios mío, por el llamado que tú estás haciendo a la generación presente, a ser una generación que ocupa su función, que actúa de acuerdo a su ministerio,
y que cumple debidamente su posición, Señor, pero para que esto funcione bien, ya sea en la iglesia local, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, ya sea en cualquier esfera de la sociedad, Señor, necesitamos estar sujetos a ti, conectados a ti, Señor, llenos de ti, el método más importante y poderoso que nos has enseñado para que esto sea una realidad, es que volvamos a tus pies, volvamos a tu intimidad, volvamos a ti por medio de una rendición total en oración. Tú lo enseñaste, a ti vendrá toda carne. Y tu palabra dice que aún tú, Señor, siendo Dios manifestado en carne, dice tu palabra claramente que en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas al que podía librarle. Por eso hoy te doy honra y te doy gloria. En el nombre poderoso de Jesús, aviva en nosotros una generación temerosa de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué palabra tan hermosa, hermano. No sé si el hermano Armando notó algo, pero cada vez que, bueno, yo personalmente cada vez que escucho al hermano Jairo, siempre me lleva a escribir, quiera o no quiera, te lleva, te hace como, te motiva a escribir esos textos y eso es hermoso, hermano, porque es que la palabra hay que escudriñarla, la palabra hay que sentirla para que tú puedas degustarla, para que puedas sentir esa sed, ese anhelo de seguir estudiándola. Si no sentimos eso, yo diría que estamos como en peligro, porque es que es necesario, la palabra es vida, es viva y eficaz. Y gloria a Dios por la manera en que Dios usa al hermano Jairo. Qué tremendo mensaje, hermano. Y definitivamente que para tener éxito tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual, como en cualquier cosa que Dios nos permite hacer, hay que estar conectaditos de esa fuente de amor. Esa fuente de amor que echa afuera todo el temor, esa fuente de amor que algunos dicen, no, ¿usted qué va a poder hacerlo? ¿Cómo cree, hermano? Si su iglesia es pequeña, si usted solo tiene, no, eso de pronto, bueno, cantidad de cosas, pero cuando tú sabes lo que Dios te ha dicho, no importa la cantidad, no importa cuántos te crean, tú sabes quién es el que te lo ha dicho. Entonces tú vas a hacerlo en el poderoso nombre de Jesús, porque tú sabes quién te está enviando, quién te está llevando a hacer eso, y con Dios pues todo es posible. Dice la palabra que mayores cosas haríamos, que Dios nos ayude a estar conectaditos allí a esa fuente de amor para poder perseverar en Dios, para poder seguir y para poder tomar decisiones, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que de esa manera pues podamos fluir en Dios. Bendito sea el Señor. Espero, hermano, que a usted esa palabra le haya hablado tanto como a mí, que Dios nos dé en su misericordia ese anhelo, ese deseo de buscar su presencia, de no hacer nada, ni siquiera para Él, sin su dirección, sin que Él nos dé el ok, la luz verde, que si usted siente el sí de Dios, hágalo, aunque muchos le digan no, hágalo. Esa es la ventaja de estar conectaditos a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hemos llegado ya al final. Quisiéramos que no, porque esto está muy bueno, pero bendito sea Dios. Hemos terminado este tiempo en victoria. Bueno, motivados, hermano Jairo, bendito sea el Señor. Y quisiera pedirle a nuestro hermano Armando que por favor ore por la vida de nuestro hermano Jairo, para que siga siendo bendición donde quiera que el Señor Jesucristo lo lleve, donde quiera que Dios le permita ingresar a él, a su preciosa familia, que la gracia, la misericordia, el favor de Dios esté sobre ellos y que Dios les abra todas esas puertas que ninguno puede cerrar, hermano. Para que por favor oremos por él y por la gente que está escuchando allí este programa. Hermano Armando, si tú diriges esa oración, por favor. Gloria a Dios, y para mí es un verdadero honor orar por varones, hombre, que dejan esa huella de verdad, que marcan y van a marcar generaciones. Gloria al Señor, y cómo no voy a pedirle a nuestro Señor Jesucristo por esos varones, como dice usted, por su familia y por las futuras personas que a través de él, a través de su esfuerzo, porque a veces pensamos los cristianos que ser cristiano es fácil, es un regalo de Dios, pero es un sacrificio también, es una exigencia de parte de Dios, y Dios no nos regala nada. Amén. Me imagino que el esfuerzo que ha hecho grande. Vamos a orar para que sea nuestro Señor Jesucristo en la vida de este varón de Dios, del hermano Jairo, siga aún más en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado y poderoso Rey. En esta noche, Señor,
después de tan bonita palabra, Padre eterno, que la persona que haya escuchado, Padre maravilloso, esta vida de este